y ya después la diciendo si hay preguntas. This meeting is being recorded. Ok, pues estamos aquí en el seminario de graduados de la Escuela de Física y Matemáticas para ver la presentación del doctor Rubén Cordero. Ya puedes subir tu presentación y platicarnos. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Gonzalo Álvarez de Parga por la invitación y pues es un gusto estar con los en el seminario del posgrado de la escuela. Ya tenía tiempo que no daba una plática, de hecho estaba revisando, pero ya tiene varios años y pues muchas gracias. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, espero que no haya algún problema con eso. Bueno, ya me avisarán si hay algún problema. Conecto mi video por si hay problemas que tenga de luego de conexión. Entonces, me parece que ya estoy compartiendo. Estás voy a abrir compartiendo la a mí. presentación. Bueno, ya. Ya, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces le voy a poner un formato grande. Ok. Entonces, ya se ve, ¿verdad? Ya se ve perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, les voy a decir un poco de lo que hemos estado trabajando en los últimos años. De hecho, este trabajo se realiza en colaboración con Omar Miranda, José de Santiago del Sinvestav y Margarita Serrano Crivelli, que es estudiante de doctorado de la escuela. De hecho, buena parte de su tesis doctoral, bueno, una parte no tanto, quizá un poquito más de la mitad, constituye de lo que les voy a hablar en un momento más. Y de lo que se trata es de un modelo que se construyó, pues ya tiene sus años, quizá cerca ya de 10 años, que se llama la teoría de la medida doble. De hecho, este modelo fue propuesto por un físico de origen chileno. Él hizo su doctorado en el MIT, después está trabajando actualmente en Israel. Se llama Eduardo Gendelman. Y yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a una plática de él en un congreso y me llamó bastante la atención el hecho de que en su modelo se pudiera describir de manera unificada el comportamiento genérico de materia y energía oscura. Entonces, me pareció bastante interesante. En su momento dije, pues sería bonito trabajar con él, pero ya lo olvidé y después surgió un proyecto de tesis doctoral de Margarita, precisamente, con el doctor Omar Miranda, que más que nada se iba a enfocar en la parte, de hecho se enfoca una parte en el estudio de neutrinos y energía oscura. Entonces empezamos a ver ahí algunos artículos y salió ese modelo de Eduardo Gendelman, que de hecho pues es bastante interesante. Le voy a platicar algo de eso, pero bueno, antes de que vaya al detalle del resultado de la plática, voy a dar una pequeña introducción. Les voy a hablar pues algunos minutos, quizá no tan poquitos, sobre los fundamentos teóricos y observacionales de la cosmología actual. Y después ya, digamos, en la mitad de la plática planteo mencionarles acerca de cuál es la motivación de proponer esta teoría que en general se le conoce como la medida doble, en el que, así grandes rasgos, además de utilizar, por ejemplo, en la acción, el determinante de la métrica como un elemento de medida e integración, se utiliza un campo escalar que a su vez está compuesto de derivadas de campos escalares, digamos, entre comillas, más fundamentales, pero que esa condición, de hecho, entra de la misma manera que entraría el elemento de medida utilizando la métrica riemanniana, bueno, pseudo-riemanniana. Pues por eso se le conoce como la medida doble, y en particular vamos a ver unos cálculos primeros de Eduardo Gendelman en el caso de K-esencia y un modelo que se llama de Borinfeld, y les voy a presentar unas generalizaciones que hicimos para ver que realmente para cualquier modelo de K-esencia se llegaba a una descripción unificada de materia y energía oscura, y después nosotros extendimos esos resultados a otros modelos de campos escalares más complicados, que en general vamos a denotar como modelos cinéticos enredados, y tienen la ventaja de que las ecuaciones de movimiento son ecuaciones de segundo orden en los campos escalares. Y en la penúltima parte voy a platicarles algo que hemos estado desarrollando en los últimos meses, que trata sobre perturbaciones de este modelo de la doble medida y estos campos escalares, tanto de K-esencia como cinéticos gravitacionales enredados, o gravitacionales cinéticos enredados,
y pues son cálculos bastante extensos. No les voy a presentar todos los cálculos, son bastante largos, pero sí los resultados principales. Y finalmente, pues les voy a platicar las conclusiones. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas fundamentales que en principio trataría de responder la cosmología física, ¿no? Quizás hace muchos años, pues esto caería estrictamente, por ejemplo, en el rango de la filosofía, o sea, preguntas básicas como cómo pudo haber surgido el universo, si tuvo un inicio, y algo también importante, cuál sería su final. Cada una de estas preguntas se ha atacado a través de diferentes enfoques. Les voy a platicar someramente de las primeras dos, la tercera nada más rápidamente acerca de cómo pudiera ser su final, y eso será la mitad de la plática. Entonces, bueno, aquí voy a dar una pequeña revisión de cosmología, de hecho, con el afán de que los compañeros estudiantes y profesores que asistan, que quizá no estén tan familiarizados con la cosmología, pues tengan algunas nociones adicionales de la cosmología. Entonces, aquí una definición, pues bueno, claro, como eso sería un estudio científico de las propiedades a gran escala del universo como un todo. ¿Qué es lo que intenta la cosmología? En principio, pues explicar cómo surgiría el universo, su evolución y destino. Claro que aquí, pues nosotros hacemos muchísimas suposiciones. Al principio, recuerden ustedes que en física, pues en general los sistemas son muy complicados y las soluciones exactas que conocemos son relativamente pocas. Como se sabe en mecánica cuántica, pues solamente sabemos unos cuantos sistemas de manera, digamos, en términos de fórmulas, de forma analítica. Desde luego ahora tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de equipo de cómputo, supercomputadoras, redes de computadoras, y eso ha permitido pues, hacer muchísimas cosas que hace algunos años pues, veía muy, muy lejano. Entonces, bueno, aquí vienen otras de las características, como dice aquí, cualquier campo de la ciencia pues tiene que hacer predicciones de los fenómenos y de tal manera que puedan ser confrontados con las observaciones. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando era estudiante de doctorado, pues la cosmología apenas empezaba a desarrollarse, y muchos de los libros antiguos de relatividad general, la cosmología la mandaban hasta los finales de los capítulos. Y usualmente cuando uno estudiaba relatividad general, pues los veía casi de reojo, nada más para saber de qué se trataba. Y todos los modelos eran muy, muy simplificados, aunque desde luego hay sus excepciones. Había libros, de hecho, que uno de ellos lo escribió Jim Peebles, que se llama Cosmología Física, que fue ganador del Premio Nobel de Física, creo que hace el año pasado, antepasado, no recuerdo bien. Así haber sido antepasado. Y bueno, pues él desarrolló buena parte de lo que nosotros sabemos, junto con otras personas que a lo largo de los años han contribuido bastante al área de la cosmología física. Y aquí viene algo fundamental de lo que se distingue de la cosmología, digamos, entre comillas, antigua a la cosmología actual, es que pues, actualmente tenemos una gran cantidad de observaciones realizadas, por ejemplo, con varios experimentos, por ejemplo, para detectar materia oscura en tiros de minas, o ver las características de la radiación cósmica de fondo que permite todo el universo a través de la visión de los satélites o de globos meteorológicos o de estaciones en el Polo Sur, por ejemplo. Y entonces, pues antes los modelos, uno podía proponer quizá un modelo del universo pues, simplificado y estar contento con su modelo. Actualmente, además de eso, pues uno tiene que pasar muchas pruebas, tiene que concordar desde luego con las observaciones y se hacen bastantes análisis acerca de eso. Y entonces, pues ya dependiendo de si reescribe la realidad observada del universo o no, pues estos modelos tienen que ser revisados, extendidos, con el objetivo de que pues puedan describir a nuestro universo. Bueno, eso yo creo que son las imágenes más bonitas que uno quisiera ver en los telescopios. Me imagino que los compañeros que están estudiando astrofísica, desde luego saben mucho mejor que yo esto, pero me parece que estas imágenes no se pueden ver a simple vista en un telescopio, sino que hay que esperar un cierto periodo de tiempo para que se forme la imagen, y hay que hacerlo pues, con bastante cuidado, con ciertas condiciones mínimas de los telescopios. Entonces son imágenes muy bonitas. Esta imagen de que nosotros vivimos en una galaxia que contiene pues del orden de 100,000 millones de estrellas, pues esta visión tiene pues quizá ya alrededor de 100 años. Antes no sabíamos, no teníamos ese conocimiento. Actualmente se hacen muchos estudios sobre precisamente determinar la estructura a gran escala del universo. Las distancias involucradas en cosmología son bastante grandes. De hecho, hay una unidad que se usa que es el parsec, que está relacionado con la distancia que se obtiene a una unidad astronómica, un segundo de arco. Y es del orden de 10 a la 16 metros. Entonces,
Las distancias a las cuales, por ejemplo, están separadas las galaxias, pues vienen siendo del orden de megaparsecs, de miles de millones de parsecs, del orden de 10 a la 22 metros. Son distancias suficientemente grandes, al menos para mí, que uno pierde su significado, pues, que equivale a esa distancia. Sin embargo, uno pudiera hacer ciertas analogías, que bueno, que por el tiempo no voy a realizar, pero lo que sí les voy a platicar es que, pues, nuestra galaxia, la galaxia de la Vía Láctea, que está representado aquí por esta imagen, por siglas en inglés, la Vía Láctea, pues de hecho está gravitacionalmente ligado a un conjunto de galaxias locales, que se nos llama nuestro grupo local. Y entonces estas galaxias, de hecho, su evolución está determinado por interacciones gravitacionales mutuas. Entonces, por ejemplo, sabemos que nosotros estamos en ruta de colisión con la galaxia de Andrómeda, el M31, que es una galaxia muy parecida a la de nosotros. Y esta dinámica de estas galaxias cercanas, pues de lo que se sabía a principios del siglo pasado, era que viendo el espectro de emisión de la luz emitida en las estrellas de esas galaxias, había espectros, buena parte de ellos que estaban corridos al azul, o sea, estaban acercándose su fuente hacia nosotros, y otras galaxias pues estaban corridas al rojo. Entonces, pues no se tenía una idea precisa de cuál sería la evolución del universo. De hecho, pues todavía no se conocía exactamente los conceptos, que estábamos nosotros dentro de una galaxia, que existen mucho más galaxias. Entonces, eso se fue desarrollando a través de los años. Aquí tengo otra imagen, pues igual de alrededor de nuestro grupo local, son imágenes muy bonitas. Y esto ya es una imagen del telescopio Hubble profundo, donde pues hay una gran cantidad de galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera. De hecho, pues cuando uno tiene oportunidad de ir a un lugar alejado de las ciudades, donde puede percibir una gran cantidad de estrellas, pues la verdad sí se maravilla uno, al menos yo. Y sin embargo, pues uno ve una cantidad bastante limitada de estrellas, o sea, y de galaxias. Entonces bueno, la galaxia es muy complicada de estrellas, y es bastante impresionante. Entonces, en los últimos años, como les comentaba, se ha desarrollado un mapa de cómo es la estructura a gran escala del universo. Aquí es una imagen genérica, ya tiene sus años, de un proyecto observacional que se llamaba TUMAS, que está codificado en colores y en términos de sus corrimientos al rojo. Por ejemplo, los colores al rojo son los que más alejados están de nosotros. Está dado en términos de un cociente de la longitud emitida entre la longitud observada entre la longitud emitida menos la longitud emitida entre la longitud emitida. El corrimiento al rojo es una cantidad dimensional y pueden hacer una traducción o una equivalencia a distancias. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí en esta parte de la inferior derecha está el cúmulo de Formax, que está aproximadamente a 20 megaparsecs, que para escalas que nos interesan a nosotros a nivel cosmológico, vamos a considerar del orden de 100 o 200 megaparsecs, en donde vamos a aplicar un principio cosmológico, que en un momento más les voy a comentar. Pero bueno, hacia grandes rasgos, viendo esta imagen, podemos ver pues, ciertas estructuras como especies de filamentos o especies de vacíos. Por ejemplo, aquí son objetos bastante alejados, por ejemplo, déjenme ver. Aquí había uno más alejado. Este es el supercúmulo de Woods. No, hay otro más alejado. Sí, bueno, que está al orden de 0.6. Aproximadamente esto está dado en corrimientos al rojos. 0.2 equivale como a 40 megaparsecs. Entonces está como a 240 megaparsecs estas regiones. Y aquí está un objeto más alejado, 0.072 en términos de Z, que es el corrimiento al cociente de corrimiento al rojo, que es un supercúmulo de galaxias, es un conjunto de galaxias. Es un conjunto de cúmulos de galaxias, entonces, que son los objetos gravitacionalmente ligados más grandes que conocemos. Aquí nosotros en el plano ecuatorial vemos una representación de nuestra galaxia, es una proyección pues como de la esfera sobre el plano, así análoga a la que se hace, por ejemplo, de la superficie de la Tierra. Y bueno, esto es lo que se ha investigado en los últimos años, hay resultados más recientes aquí. Es otro resultado de un esfuerzo observacional que ya tiene algunos sus años, se realizó hace varios años, que se llama el Sloan Digital Sky Survey, donde aquí se hace, por ejemplo, un mapeo del orden se hizo un mapeo de 11.246 galaxias, y aquí tenemos de este lado la distancia en años luz, que aquí van de 700 a 1.200 millones de años luz.
Son objetos suficientemente alejados, y esto aquí se observa una especie como de pared. De hecho, se le conoce como la gran pared de Sloan, que fue esta empresa observacional que detectó pues un supercúmulo de galaxias. Estos objetos, como les voy a comentar, son los objetos gravitacionalmente ligados más grandes que conocemos. Y en términos de megaparsecs, viene siendo del orden como de 100, 120 megaparsecs. Entonces, nosotros vamos a considerar esas distancias principalmente a nivel cosmológico, aunque desde luego pues uno puede estudiar diferentes escalas dependiendo de la época del universo y de lo que uno en principio puede comparar con las observaciones. Entonces, les voy a mencionar rápidamente algunos de esos detalles. Aquí tenemos otra empresa observacional donde se mapearon del orden de 106,000 galaxias. Aquí, pues, no es que no haya aquí nada, simplemente no se mapeó esta parte, pero sí se alcanza a distinguir, espero, una especie como de vacíos y una especie como de estructura fractal. Aquí, en esta región, no significa que ya no haya estrellas, simplemente es que la sensibilidad de los aparatos, de los telescopios, pues ya no llegó a tanto, entonces no hay observaciones aquí. Aquí está dado en términos de corrimiento al rojo que les comentaba, por ejemplo, 0.05 del orden como de 1,000 millones de años luz, o sea, suficientemente alejado. Aquí estaríamos nosotros. Y así a grandes rasgos esa sería como la estructura de nuestro universo. Entonces, desde el punto de vista teórico, o sea, ¿cómo podríamos describir nuestro universo? Pues utilizando la teoría de la relatividad general. De hecho, Albert Einstein pues, hizo unas aportaciones bastante importantes en la física, en particular lo de la relatividad general, que cambió nuestra forma de entender a la gravedad. Desde el punto de vista newtoniano, pues la gravedad se entendería como una fuerza. Desde el punto de vista de relatividad general, pues cambia ese concepto y la gravedad se debería entender como una deformación del espacio-tiempo. Sus ecuaciones hacen esa descripción de la gravedad a través de una deformación del espacio-tiempo. Estas ecuaciones que están abajo, de manera muy general, del lado izquierdo tenemos la estructura geométrica del espacio-tiempo codificada a través de un objeto que se le conoce como el tensor de curvatura de Riemann. Es un objeto que en general tiene 4 índices y a partir de ahí uno puede construir cantidades derivadas como este objeto de 2 índices que se le conoce como el tensor de Ricci, y este sería el escalar de curvatura. Se calcula a partir de derivadas de la métrica. La métrica es una cantidad que se utiliza para medir distancias en el espacio-tiempo. Entonces, cuando Einstein formuló la teoría de la estrella especial, pues se dio cuenta de que las transformaciones de Lorentz tenían que tener un significado físico. Antes se pensaba que era simplemente una curiosidad matemática o a lo más que se aplicaba nada más a relatividad especial, perdón, a electromagnetismo. Pero Einstein pues extendió esta idea y dijo que se deberían de satisfacer en todos los fenómenos de la naturaleza. Y una de las consecuencias más importantes es que pues el tiempo ya no tiene un carácter absoluto, y desde el punto de relatividad, desde el punto de vista de relatividad general, pues de hecho el espacio y el tiempo deberían de ser, el tiempo de por sí va cambiando, pero el espacio debería de también cambiar de forma, o sea, debería ser dinámico. Entonces aquí pues hay otro cambio de visión de la naturaleza. El espacio ya no es algo que está fijo y en el cual se realizan los procesos físicos, sino que también evoluciona y cambia. Y del lado derecho tenemos precisamente la contribución que haría esa deformación del espacio-tiempo a través de este objeto que se le conoce como el tensor energía-momento, y pues codifica la cantidad de materia-energía que hay en este universo. Este TMUNU se puede aplicar a muchas situaciones. Uno puede construir, por ejemplo, soluciones de las ecuaciones de Einstein. Las primeras que se conocen pues, es la solución de Schwarzschild, que representaría el espacio-tiempo de un objeto esféricamente simétrico, un agujero negro. Y poco tiempo después de que Einstein publicó sus ecuaciones, de hecho las aplicó pues para explicar varias cosas que que no cumplían, por ejemplo, no podían explicar la mecánica newtoniana como el corrimiento del perilio de mercurio. Entonces pues él lo explicó. Además, bueno, hay muchas historias alrededor de eso, que si realmente se observó o no. Y otra de las cosas que también lo aplicó fue a ver que pues, había no, perdón. En cuanto a la deflexión de la luz por un cuerpo masivo, por ejemplo, el Sol, hay discusión si realmente se observó ese fenómeno o no, porque los errores experimentales eran tan grandes que podían enmascarar ese corrimiento, esa deflexión de la luz. Ok, estas ecuaciones en general son 10 ecuaciones diferenciales
parciales de segundo orden no lineales, que son bastante complicadas de resolver. Entonces, como les comentaba Einstein, pues igual lo primero que, las otras siguientes cosas que se le ocurrió, pues es aplicar estas ecuaciones a describir el universo. Lo que se dio cuenta inmediatamente es que, pues, de consideraciones generales, pues, por ejemplo, pues la materia ejerce una atracción gravitacional y eso haría que la evolución del espacio, pues, cambiara, ya sea que estuviera contrayéndose o que estuviera cambiando el espacio. Las distancias entre los objetos cambiaran, cosa que en su momento pues él no observó, no había evidencia observacional acerca de si el universo pues tenía una estructura, una dinámica diferente, porque pues en aquel momento se conocían galaxias o estrellas que tenían corrimientos al rojo y corrimientos al azul, entonces no había algo que a Einstein le dijera que realmente, porque sus ecuaciones predicen que el espacio-tiempo es dinámico, que el universo fuera dinámico. Entonces lo que hizo fue introducir un efecto de una interacción gravitacional repulsiva, y eso lo hizo a través de esta cantidad, del último término, que se le conoce como la constante cosmológica. Y la idea básicamente era pues, reproducir soluciones estáticas del universo. Pues resultó que esas soluciones estáticas son inestables bajo pequeñas perturbaciones, entonces, de hecho, el punto de equilibrio no estaría en un mínimo, sino en un máximo, y pues no funcionaba como un modelo para producir soluciones estáticas. Cosa que poco tiempo después Einstein pues, se arrepintió de introducir ese término, dijo que era pues casi literalmente la metida de pata más grande que había hecho en su vida. Entonces, ok, esos son los fundamentos teóricos. Aquí hay ecuaciones diferenciales de segundo orden para la métrica y el objetivo es encontrar la métrica. Entonces, dependiendo de la forma del tensor energía-momento, que para cosmología pues tiene una forma muy particular. Entonces, nosotros vamos a... por otra parte, es un fundamento teórico, porque pues también esa es una propuesta que se ha visto corroborada por ciertas observaciones, pero que es quizá bastante natural, ¿no? Que se conoce como el principio cosmológico, que lo puede uno formular de diferentes maneras. Una manera es una especie de principio copernicano, en el cual nosotros no estamos en un lugar privilegiado del universo, sino sería un lugar pues, bastante típico. O equivalentemente se puede formular diciendo que el universo pues, parece ser el mismo en cualquier dirección y en cualquier lugar. Entonces, es decir, que el universo es homogéneo. Isótropo, claro, eso tiene que hacerse a ciertas distancias, ¿no? Porque si nos llegamos a distancias del sistema solar, pues desde luego el Sol nos da una dirección de la Tierra al Sol, pues una dirección preferente para nosotros, pues ahí no habría isotropía, ni tampoco homogeneidad, pues el Sol tiene una masa lo suficientemente grande para romper la homogeneidad. Pero si nos vamos a distancias del orden de 200 megaparsecs, el universo tiene esta estructura como de burbujas, vacíos, filamentos, y esas escalas, en promedio, pues el universo sí se vería igual en cualquier dirección y en cualquier punto. Bueno, en cualquier punto es lo que asumimos que sí se ve, ¿no? Cualquier dirección, pues parece ser la misma. Entonces, estos dos principios, fundamentos teóricos, la relatividad general y el principio cosmológico, nos permiten resolver las ecuaciones de Einstein de una manera bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos que toda la materia-energía está distribuida de manera uniforme a gran escala y hacemos uso de conceptos de simetrías y de unos objetos que se llaman vectores de Killing, uno puede ver que el espacio solamente va a tener 3 tipos de geometrías. Y va a estar descrito únicamente a través de una sola función, que es el parámetro que se le conoce como el factor de escala del universo. Entonces, este objeto, este ADT, nos va a decir si el universo está expandiendo o se está contrayendo, y las geometrías posibles son que tengamos un universo con geometría positiva, que podríamos visualizarlo como si viéramos sobre una esfera que estuviera metida en un espacio de dimensión mayor, un espacio de curvatura negativa en el cual pues, lo podríamos ver localmente como alrededor de una silla de montar y curvatura igual a 0. Eso se refiere a la parte de la curvatura espacial codificada en esta capa. Ahora, claro, uno puede, por ejemplo, hacerse la pregunta directa, ¿no? Bueno, pues si la curvatura es igual a 0, ¿para qué quiero relatividad general, no? Pero bueno, se refiere a la parte espacial y sí necesitamos relatividad general porque el factor de escala pudiera cambiar con el tiempo, o sea, el espacio puede ser dinámico.
Claro que si el factor de escala fuera constante, entonces pues tenemos la métrica de Minkowski, y en ese caso pues no necesitamos relatividad general, pero sí necesitaríamos, por ejemplo, una ecuación diferencial que nos explique la evolución del factor de escala. Y eso la podemos hacer sustituyendo, bueno, aquí hay unas imágenes de estos tres tipos de geometrías. Este parámetro omega se define como el cociente de la densidad de energía del universo entre un objeto que se llama la densidad crítica, que se define como la frontera en que tengamos un universo abierto y un universo cerrado, es decir, que tengamos un universo con curvatura 0, curvatura -1, o un universo cerrado que sería como una esfera. Perdón. Y las diferencias geométricas, pues por ejemplo, si uno traza un triángulo sobre esas superficies, en el caso que estemos en un universo con curvatura positiva, la suma de los ángulos internos es mayor que pi, y este parámetro de densidad, como es un cociente de densidades de energía, de densidades de masa, nos dice que hay suficiente masa de energía en el universo para que el espacio se curve sobre sí mismo, de tal manera que tengamos un volumen finito, es decir, nosotros en principio pudiéramos viajar a lo largo de un cierto paralelo y regresar por el otro lado, ¿no? Cosa que no podríamos hacer en los universos donde no tengamos suficiente cantidad de materia y energía, de tal manera que el universo fuera plano. Entonces, si no metemos conceptos de topología, pues esos son infinitamente largos, grandes, y pues no podíamos regresar, si vamos en una dirección, no podíamos regresar por la otra si tenemos una topología trivial, pero de hecho las ecuaciones de Einstein pues no nos dicen nada de la topología, y meter conceptos topológicos pues igual no es nada sencillo de hacer. Entonces, utilizando el principio cosmológico, solamente tenemos tres tipos de geometría que están especificados aquí, con estas geometrías espaciales, y cuando uno sustituye esta métrica, que se le conoce como la métrica de Friedman-Robertson-Walker-Lemaitre, en las ecuaciones de Einstein, y utiliza una descripción del contenido de materia y energía que igual sea compatible con el principio cosmológico, o sea, que esté la materia distribuida y energía distribuida de forma homogénea isótropa, uno tiene que utilizar algo que se le conoce como el tensor de fluido perfecto, que está descrito por dos parámetros, un objeto que se le conoce como la densidad de energía y otro algo que tendría el significado de presión, aunque aquí pues desde luego no tenemos unas paredes sobre cuál calcular la presión, pero entra de manera análoga a como entraría en una situación más familiar, ¿no? Como un objeto que está relacionado con una proyección sobre la parte espacial del tensor energía-momento. Y claro, eso está interactuando a nivel gravitacional, entonces ahí la ecuación que describe la evolución del factor, una de las ecuaciones que describe la evolución del factor de escala es la ecuación de Friedman, que es la que les presento aquí arriba, en donde el punto significa la derivada temporal del factor de escala. Aquí tenemos la constante gravitacional newtoniana, la densidad de masa, o lo podemos también escribir en términos de la densidad de energía como epsilon entre c cuadrada, y aquí tenemos, bueno, si esto es la densidad de energía también, nada más hacemos c igual a 1 en el sistema de unidades naturales. Este parámetro kappa es el que aparece en los tipos de geometría que veíamos hace rato. Si kappa es igual a 1, tenemos un universo con geometría esférica, kappa igual a -1 como especie de silla de montar, y kappa igual a 0, un universo con geometría espacial plana. Aquí les presento una gráfica de la evolución del factor de escala para diferentes cocientes de la densidad de energía entre la densidad crítica. Por ejemplo, lo más aceptado actualmente, lo que se le conoce como el modelo cosmológico estándar, aproximadamente el contenido de materia no relativista, materia que se mueve a velocidades pequeñas comparadas a la velocidad de la luz, que corresponde al 30%, y la parte correspondiente a constante cosmológica, que esto sería equivalente a tener como una fuerza gravitacional repulsiva y produciría una expansión acelerada, da como resultado esta gráfica. Ahora, aquí en la parte del eje de las X aparecen en términos de billones de años, nosotros estaríamos aquí. Ahora, aquí es una convención que se utiliza, que podemos normalizar el factor de escala actualmente que tenga el valor de A igual a 1, o sea, no es algo que diga uno, pues ¿qué pasó ahí? No, simplemente su convención elegir A igual a 1. Y aquí tenemos diferentes tipos de destinos del universo. Por ejemplo, en el caso de la curva en naranja o amarillo, no sé si espero que la distinguen, que es la de abajo, que es esta, que le estoy subrayando con el cursor. Aquí ya hay suficiente cantidad de materia en el universo, de tal manera que detuviera la expansión del universo y haría que el universo recolapse.
O sea, habría tanta atracción gravitacional que pararía la expansión del universo y recolapsaría. Aquí, por ejemplo, si estamos exactamente en la frontera en el que omega m es igual a 1, es decir, que tengamos exactamente la cantidad de energía crítica, entonces en este caso tendríamos un universo plano, con kappa igual a 0, que es la curva en verde. La curva en azul correspondería a tener muy poca cantidad de materia, esta también se expandería por siempre, y como les comentaba aquí, la parte en rojo sería lo más parecido a lo que actualmente hay un consenso de cómo pudiera evolucionar nuestro universo en el futuro. O sea, se expandiría por siempre, quizá llegaríamos a un estado en donde todo estaría muy, muy alejado de todo y no sería quizá sería muy aburrido el destino final del universo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las pruebas observacionales de este modelo de cosmología estándar? Entonces, una de las primeras pruebas, y fue lo que precisamente motivó la frase de Einstein que la constante cosmológica era su peor error, fue el descubrimiento de Edwin Hubble en 1929 que las galaxias se alejan de nosotros con respecto, entre más alejados estén de nosotros, se mueven a más velocidad. Y él hizo esta gráfica en donde se grafica aquí la velocidad de los objetos con respecto a su distancia. Entonces hay un factor de proporcionalidad que se le conoce como la constante de Hubble. Aunque bueno, aquí a él subestimó la distancia de los objetos por un factor de 7, y entonces su constante está subestimada por un factor de 7. Entonces, actualmente este H0 anda del orden de 70 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec. Y aunque hay algunas discrepancias dependiendo del dónde se calcule ese valor, pero es alrededor de ese número. Entonces, bueno, pues aquí esto es lo que dio lugar a que, en efecto, decir que el universo de hecho no es estático, sino es dinámico, y en particular se está expandiendo. Y hasta hace algunos años, antes de 1998, el consenso general era que, pues, debido a la atracción gravitacional de la materia que hay en el universo, pues la expansión del universo se tendría que estar haciendo de manera desacelerada, ¿no? Sin embargo, para sorpresa de muchos, aunque todavía hay algunas personas que ponen en duda este resultado, en lugar de que el universo esté expandiendo desaceleradamente, se está expandiendo, pero aceleradamente, algo sorprendente. Y bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros echamos hacia atrás la máquina del tiempo? Entonces, si el universo está expandiendo, pues entonces, si nos vamos hacia el pasado, pues entonces en el pasado el universo tendría que haber ocupado un cierto volumen más pequeño. Por ejemplo, imaginemos que, para visualizarlo más fácilmente, me parece que estamos en una geometría esférica. Entonces la superficie o el volumen del espacio pues es cada vez menor, ¿no? Cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo. Y entonces pues todo el contenido de materia y energía tendría que estar localizado en un volumen más pequeño, ¿no? Eso quiere decir que pues los objetos tendrían pues más energía, y en particular uno puede formarse la siguiente idea de cómo pudo haber surgido el universo. Entonces, si uno va más allá hacia el inicio del universo, por ejemplo, en donde las energías son lo suficientemente grandes que las temperaturas alcanzan un valor de 10 a la 15 gigaelectronvolts, o las escalas de energía andan del orden pues de 10 a la 16 gigaelectronvolts, que son escalas en donde se supone que se realizan la gran unificación, o sea, se puede describir a través de una sola interacción, una sola, entre comillas, superfuerza, la fuerza nuclear, la fuerza fuerte y la fuerza electrodébil, o sea, la fuerza electromagnética y la fuerza débil responsable del decremento del neutrón. Entonces ahí, pues, el universo era un lugar extremadamente caliente, la edad del universo pues sería del orden de 10 a la menos 35 segundos, y si uno quisiera explorar esto hacia más atrás en el pasado, pues a lo mejor pudiera existir una unificación de las 4 interacciones fundamentales, incluida la gravedad, que serían las teorías del todo. Existieron intentos para tratar de describir esa época a través, por ejemplo, de teoría de cuerdas. Y bueno, si ahora regresamos hacia el presente, pues el universo se expandió, entonces se fue enfriando, y llegó un momento cuando el universo tenía una edad de 10 a la menos 11 segundos, en donde aparece la época del desacoplamiento de la fuerza débil. Es decir, que la fuerza débil y la fuerza electromagnética se convierten en fuerzas separadas, y esto viene siendo más o menos la escala del modelo estándar de partículas del orden de 1 teraelectronvolts. Y en este espacio entre la escala de gran unificación y la escala electrodébil, en principio, pues se piensa que puede existir el fenómeno de la supersimetría, en el cual, pues, por cada fermión tenemos un bosón, por cada bosón tenemos un fermión,
Y eso es interesante porque aquí da lugar a partículas que quizás sean necesarias para describir otro observación bastante interesante de que existe materia que no observamos, de forma en el espectro electromagnético, que genéricamente le vamos a llamar materia oscura, pero que sabemos su existencia por sus interacciones gravitacionales con los objetos alrededor de ella. Entonces, pudiera ser formada por partículas que se produjeran en esta época. Por ejemplo, hay unas partículas que se conocen como acciones. Bueno, nada más les voy a mencionar un poquito más adelante acerca de ellos. Después, conforme el universo fue expandiendo a una edad, por ejemplo, de 10 a la menos 8 segundos y una escala de 1 gigaelectronvolts, pues empezaron a formar precisamente los hadrones, por ejemplo, los protones y los neutrones. Y después de eso, pues conforme el universo se fue enfriando más, se fue expandiendo, por ejemplo, en la época de 1 segundo, se empezaron a formar los elementos ligeros, el hidrógeno, el helio, el litio y el deuterio primordiales, a una escala de energías del orden de MEPS, o sea, de física nuclear. Y después de eso, a los 3 minutos, pues prácticamente se formó toda la materia, de todos los elementos ligeros primordiales, porque ya no hubo la suficiente cantidad de energía y el universo se expandió tanto que las acciones eficaces de interacción pues bajaron tanto, de tal manera que ya era muy difícil capturar protones y neutrones para formar núcleos de elementos ligeros. Y ya lo que sucedió después es que la materia, por ejemplo, y la radiación electromagnética estaban fuertemente acopladas, y aquí hay una época donde no se podían haber formado los átomos hasta que el universo se expandió más, y aproximadamente en una edad del universo de 400.000 años se produjo la época de la recombinación, aunque realmente sería la época de la combinación porque sería el primer momento en que se formaron los átomos más ligeros. Aquí serían los núcleos de los elementos más ligeros, aquí serían los átomos de los elementos más ligeros, por ejemplo, el hidrógeno, el helio y todos los demás. Entonces aquí los fotones podían viajar libremente y el universo se volvió transparente. Entonces, la información de esta época la podemos ver actualmente en forma de radiación que está en el microondas. Actualmente tiene una temperatura asociada de 2.7 grados Kelvin. Y esta época nos da bastante información de cómo pudo haberse